Capítulo 6. El país de nunca jamás se extendía debajo de ellos. Era una gigantesca isla jardín, saturada de valles color esmeralda, blancos acantilados recortados en la piedra, y montañas que se elevaban como torres, y miraban la isla desde lo alto, cual impasibles guardianes. El mar que batía sus olas sobre las costas era de un imposible color turquesa. La vista era tan encantadora que hizo que a Wendy le doliera el pecho de la emoción. Tuvo que tomar una respiración profunda. El aire era muy distinto al de Londres, que era delgado y saturado de humo. Aquí, el aire, por el contrario, era pesado y tibio. Se sentía sobre el cuerpo como los pliegues de una cobija. Los aromas de flores dulces, sal de mar y miel tomaron por asalto la nariz de Wendy. El país de nunca jamás olía a vida. Volar debe de ser mucho más sencillo en esta atmósfera, pensó, y notó que el viento no golpeaba contra ella, como lo había hecho antes. John empujaba hacia adelante, emocionado. Iba a la cabeza del grupo, con su sombrero de copa a punto de caerse. «¡Peter! ¿Qué tan grande es esta isla que está debajo de nosotros?» Peter volteó, y Wendy pudo ver con mayor claridad su cabello rojo, despeinado sobre su frente, y su piel sonrosada bajo el sol. Se notaba que estaba en casa. Es más o menos de unos 800 kilómetros, según las medidas que tienen en Londres. Según mis medidas, toma aproximadamente 2 horas sobrevolarla de principio a fin. Wendy vio hacia abajo la isla, sin poder controlar la emoción a vida que burbujeaba en su pecho. La vida en Londres estaba llena de cielos grises, edificios grises, el sonido de los cascos de los caballos a todas horas, incluso durante la noche, edificios sobre callejones, arriba de las tiendas. Por el contrario, esto era de una exuberancia virgen y salvaje. Jamás había visto algo parecido, y se sentía más conmocionada de lo que jamás hubiese podido imaginar que fuera posible. Y pensar que solo 2 horas antes estaba en el dormitorio, arropada con Michael, con las cobijas hasta la barbilla. Wendy volteó para mirar hacia atrás, hacia la entrada. En los pocos minutos que habían transcurrido, la entrada se había curvado sobre sí misma, y las luces se iban consumiendo a cada segundo. Observó en silencio cómo su camino de regreso a casa se hacía cada vez más pequeño, hasta quedar reducido a un pequeño punto de luz lila, que se disolvía en el cielo, dejando la huella de 1000 pequeños resplandores. Todo lo que quedó fue un punto pequeñito, del tamaño de una canica. Peter hizo un movimiento de cabeza y la lucecita voló en silencio hacia él, y fue a guardarse en su bolsillo. Bueno, declaró con tono jovial. Después de todo, no fue tan complicado, ¿verdad? Desde lo alto, Wendy pudo darse cuenta de que la isla estaba completamente cubierta de exuberante verdor, con excepción del costado este, un precipicio de roca blanca, que parecía inhabitable. El resto de la isla era una enorme extensión que tenía miles de matices distintos de verde, como un gran mosaico de flora y fauna, del cual desconocían todos sus elementos. 3 montañas cubiertas de árboles cortaban por el medio la isla, una sierra tan grande que Wendy se vio tentada a alcanzarla. Los picos más bajos se alzaban tratando de llegar hacia lo alto, con puntas agudas, libres de vegetación, resplandecientes bajo la luz del sol. «La montaña de las sombras», señaló Peter a Wendy, «es el pico más alto de todo el país de nunca jamás, y uno de los lugares más peligrosos de los alrededores. ¿Ves esa punta negra de allá?» Wendy asintió embelesada. «Está hecha de finas hojas de roca de pizarra. Son tan delgadas como el hojaldre. Si te paras sobre ellas, resbalarías sin remedio hacia uno de los costados y quedarías ensartada en uno de los árboles que hay abajo». Las nubes blancas atravesaban la punta de la montaña de las sombras y se dirigían hacia las colinas verdes, como olas de niebla que corrían en forma de cascada de un pico a otro. Wendy nunca había visto algo parecido. Por supuesto, había visto fotografías de montañas en los libros, turbios retratos de las impresiones de picos de las cordilleras de América o de Suiza. Sin embargo, las del país de nunca jamás eran verdaderas montañas, y su poder, su masa inamovible, le producían algo muy dentro de ella, que la hacía estremecerse, como si se arrodillara frente a un dios indiferente. Peter sonrió. «Cuando la montaña de las sombras arroja humo, los nativos creen que es signo de fertilidad, que es tiempo adecuado para enamorarse y hacer niños». «¿Los nativos?» Wendy se sonrojó. «Los indios Pilby», Peter hizo una mueca de fastidio. «Son gente completamente loca. ¿Los vamos a conocer?» «No, por desgracia no». Peter se encogió de hombros. De pronto parecía haber perdido interés en la conversación. Wendy miró hacia la isla, que a cada minuto se hacía más grande conforme se aproximaban. Sus ojos trataban de abarcarlo todo, pero era imposible. En el extremo sur de la isla, al pie de los afilados picos verdes, había un pequeño poblado, una larga hilera de casitas destartaladas que rodeaban el filo de una bahía que parecía llena de vida y bullicio.
3 barcos se mecían sobre las aguas color turquesa, anclados cerca de extensas playas de arenas blancas. No era el color terroso de las deterioradas playas de Londres, llenas de basura, no, por el contrario, era una arena de limpísimo color blanco, intachable, como el pelaje de un borreguito. La luz del sol acariciaba los costados de media docena de barcos encallados en la arena de la playa. Sus cascos deteriorados parecían bellos por el contraste con su entorno. Peter se mordió los labios mientras sobrevolaban la bahía. Esta arena está hecha de perlas naturales que las olas depositaron aquí, por eso la llaman la Bahía del Tesoro. Peter empezó a reírse, aunque los niños perdidos prefieren llamarla Bahía del Tesorito. ¿Y allá?, señaló Wendy con la mirada la fila de casuchas de madera que abarcaban 1,5 kilómetros de ancho, inclinadas unas contra otras, como si estuvieran exhaustas. Unas eran grandes y adornadas, otras estaban cayendo a pedazos. Eso es Puerto Duet, respondió Peter. Un lugar que algún día conocerán, pero nunca, sin que yo los acompañe. Peter se dio la vuelta para clavar su mirada de ojos verdes en Wendy. Ahí solo yo puedo protegerte. Wendy sintió sonrojarse, y un suave estremecimiento de placer recorrió su piel. Dejó que su mirada divagara hacia el extremo oeste de la isla, donde una docena de esbeltas cascadas caían desde altos precipicios, y su torrente desaparecía en las profundidades de un bosque de altísimos y frondosos árboles. Al verlos, percibió como si el aire se hubiera estremecido, como si algo indefinido diera un salto, como cuando vemos una figura debajo del agua. Parpadeó para aclarar la vista. Había algo detrás de los árboles, algo que titilaba a la luz del sol, y luego volvía a ocultarse. Sombras grises floreaban debajo de las hojas, pero cuando soplaba la brisa cálida sobre las copas de los árboles, rápidamente volvían a esconderse. Al prestar atención a aquello, pensó que tal vez podrían ser arcos y edificios destruidos, que una bruma negra se cernía sobre ellos. Peter, ¿eso de allá es una ciudad? Lo fue hace mucho tiempo. Es el jardín abandonado. Solía ser la ciudad de las hadas, pero todas murieron. Se rumora que fueron cazadas por todo tipo de criaturas malignas. Nosotros no nos acercamos ahí, porque es demasiado peligroso. ¿Nosotros?, cuestionó hábilmente Wendy. Peter dejó escapar hacia ella una de sus hipnóticas sonrisas antes de responder. Los niños, ya lo verás. ¿Alguna otra pregunta? Sí, como 500,000. Peter le apretó la mano, y ella sintió ese calor, que ya le resultaba bien conocido, en las extremidades de su cuerpo. Tal era el efecto que él tenía sobre ella. Prometo que las responderé todas. Por ahora, disfruten la vista. Un gesto de ternura suavizó su rostro. El panorama desde lo alto del país de nunca jamás es mi vista preferida de todo el mundo. ¿Y eso de allá?, preguntó John. ¿Qué es ese bosque detrás del jardín abandonado? Badu, dijo con rudeza Peter. Desolado también. Los nativos debieron cuidarlo, pero no lo hicieron. Algún día te llevaré, John. No hay nada parecido a volar entre los árboles. A regañadientes, Wendy se contuvo de soltar todas las preguntas que tenía y se concentró en la increíble escena que se extendía bajo sus pies, que colgaban ahora por encima de la enorme isla. De forma brusca, Peter dio un súbito tirón hacia la derecha y volaron directo hacia el lado este de la isla. Pronto los filos de los blancos acantilados dieron paso a un mar interminable color turquesa. No había nada debajo de ellos, además del agua, y alguna esporádica criatura marina que se asomaba a la superficie. Peter. Por fin Michael hizo escuchar su pequeña voz. ¿A dónde vamos, Peter? Él apretó sus manos antes de lanzarse a un vertiginoso vuelo hacia abajo y en espirales. Los niños gritaron y rieron de gusto. Esa es la mejor sorpresa de todas. Nosotros no vivimos exactamente en la isla. Vivimos en un lugar todavía más mágico. ¿Dónde?, respondió John lleno de ansiedad y gozo. Esperen un poquito más, dijo Peter. Sean pacientes, niños darling. Muy pronto llegaremos ahí. Las olas debajo de sus pies cambiaron de dirección y empezaron a volverse más fuertes conforme se acercaban a la costa. Esta es la isla de Pan. ¿Tienes una isla que se llama como tú?, dijo John sin poder dar crédito. ¡Genial! ¿Y vives aquí tú solo? Peter soltó una sonora carcajada. Ah, John, mi amigo. No tienes la menor idea de lo que te espera. John fue incapaz de disimular la alegría de su rostro en el momento en que Peter lo llamó amigo. Sin advertencia, Peter comenzó a volar en espirales hacia abajo formando círculos perfectos, con los niños detrás de él. A Wendy le recordó el vuelo de las aves que ocasionalmente veía sobrevolar los parques de Londres. ¡Ahí está!, gritó John. A primera vista, Wendy pensó que se trataba de otra montaña, pero conforme se acercaron a la isla, se dio cuenta de que en realidad era... ¡Un árbol!, gritó. ¡La isla de Pan es un árbol! El árbol
era tan largo y tan ancho como la manzana donde estaba su casa en Londres. Parecía como si hubiese brotado del suelo de forma violenta. La isla de Pan se alzaba sobre el mar casi de manera vertical. Era un árbol tan grande que podía haber devorado a todos los demás árboles de los alrededores, al mar mismo, al cielo que lo coronaba. Al verlo, desde lo alto, Wendy recordó al bonsái que su padre tenía en su oficina. Niveles y niveles encimados unos sobre otros, astas y salientes de madera, senderos visibles desde el aire. Desde arriba, las chozas circulares y aplanadas esparcidas entre las ramas de los árboles parecían hormiguitas sobre un tronco. La luz del sol se colaba entre las miles de ramas llenas de hojas, cada una de un verde distinto. Impresionantes enredaderas y abigarradas, hojas tan grandes como un caballo proveían al enorme árbol de protección y sombra. En la base, las raíces color café claro se alzaban del mar, y el verdadero tronco no empezaba a levantarse sino hasta unos 30 pies de altura, por encima del agua. Más allá, un laberinto de bambú rodeaba la base ondeando, apacible con el viento, las puntas de sus ramas acariciando los pies de los niños a su paso. Desde ahí, se podían ver las gruesas ramas, algunas tan grandes como edificios, curvadas, retorcidas y nudosas, con la superficie requemada por el sol. Conforme iban acercándose a la isla, Wendy creyó haber visto a un niño correr por una de las ramas y desaparecer entre las hojas verdes. Es increíble, exclamó John. El viento húmedo del país de nunca jamás atraía cada vez más a Wendy, mientras Peter los hacía descender sobre el punto más alto del árbol. Conforme bajaban, Wendy vio emerger una bandera de entre el denso follaje. Al acercarse, pudo darse cuenta de que había un tejado de paja de forma circular, que sobresalía por encima de los demás. Asomaba desde un caos de ramas, hojas, residuos de palmera y una rama gruesa, en cuya punta ondeaba una bandera hecha de manera improvisada. Wendy observó que debió haber sido una camisa de tela negra, de la talla de un adulto. Alguien había pintado en la espalda de la camisa una luna de color amarillo intenso. Se notaban las huellas de las manos que habían pintado la bandera, y que, por lo visto, se habían limpiado la pintura en una de sus esquinas. En medio de la luna, mal dibujada, se podía ver una silueta negra, con los brazos extendidos en vuelo. Peter Pan.